En estructura del tipo prudente, norma de cuidado interno, ¿sí? Entonces, repasando mínimamente, el tipo objetivo tenía esta estructura. Infracción a la norma de cuidado interno, o infracción a la norma de cuidado, que compone lo que se llama el desvalor del comportamiento, desvalor de acción, y un segundo nivel de análisis, que es el desvalor del resultado, que es, si se quiere, la confirmación que esa conducta que puso en riesgo la vigencia del bien jurídico se confirma en el resultado. Es decir, nosotros no vamos a salir mucho del esquema de imputación objetiva que han visto ustedes con, por ejemplo, con Facundo, ¿sí? Cuando Facundo les hace la esquematización de lo que es la imputación del tipo objetivo, trabaja con los mismos niveles de análisis, ¿sí? Acá el componente o la variedad está desde el punto de vista del contenido de la voluntad, que es bien diferente, y por algunos aspectos que son más propios de las conductas imprudentes que de las conductas dulosas, que es lo que vamos a tratar de destacar o recordar. Entonces les decía, norma de cuidado interno, norma de cuidado externo, como dos niveles de análisis al primer punto, que es infracción a la norma de cuidado. Habíamos dicho que la norma de cuidado interno se vinculaba con el deber de advertir el peligro como una circunstancia o presupuesto de acción prudente. Lo que Gimbernat y otros autores mencionaban como el deber de examen previo, el deber de actuar prudentemente, es decir, un deber, si se quiere, de tipo genérico, pero que existiendo o destacándolo, permite encontrar un punto de apoyo objetivo para poder, a la postre, imputar delitos con culpa inconsciente. Es decir, cuando el sujeto no advirtió el peligro, ¿por qué el Estado le va a reprochar penalmente si no hay en su contenido de voluntad ningún dato significativo? Es decir, él no advirtió que estaba generando una situación peligrosa para terceros y ocasionó un daño. ¿Por qué el Estado podría llegar a reprocharle? Bueno, justamente por esto, porque existe un deber de examen previo, de obrar prudentemente, de examinar mínimamente la conducta que se despliega, y existiendo esto, puedo yo a la postre decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Manejándonos en una sociedad como la que tenemos en los tiempos que corren, hay determinado tipo de actividades que usted no las puede desplegar como si estuviese en el medio del campo. Hoy usted vive rodeado de un gran número de conciudadanos, entonces cualquier actividad que usted desarrolla, que no tiene en mira la posibilidad, aunque sea remota, de poner en riesgo la integridad del resto de los conciudadanos, habilita que el Estado pueda decirle, mire, usted debió haber obrado prudentemente. Teníamos el deber de cuidado externo, que nosotros lo habíamos señalado, que se advierte en tres manifestaciones, ya las habíamos visto. Deber de omitir acciones peligrosas, deber de preparación e información previa, y un deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas, que es de tipo genérico. En este punto habíamos quedado, y en este punto estábamos analizando, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando una persona tiene una capacidad que está por encima de la media? O sea, cuando tenemos que analizar la conducta de un sujeto que comete una infracción, vamos por caso, yo siempre pongo el caso de los médicos, no porque sean quienes más cometen infracción de cuidado, sino porque quizás es donde más
se puede observar en el ejemplo lo que uno quiere marcar, ¿no? Cuando nosotros tenemos que analizar si la conducta del médico H ha sido considerada imprudente en el marco de una intervención quirúrgica que derivó en el fallecimiento del paciente por una circunstancia que en principio parecería ser imputable a el accionar del médico. Cuando hacemos todo el raconto de los puntos que nos interesan a nosotros, hay una situación, que es esta última, el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas, que nos exige analizar, bueno, con qué herramientas contaba este profesional antes de realizar la conducta que nosotros le estamos endilgando. Y entonces surge un problema o un pequeño interrogante. Supongamos que el médico era un médico, un cirujano cualquiera, ¿sí? Que cometió un acto, una fallida intervención en la operación que realizó que derivó a la muerte. ¿Cómo mediríamos el comportamiento de ese cirujano? Pues bien, por la preparación que tiene, por las circunstancias en las que se realizó la operación, si analizó la historia clínica, si verificó los datos del paciente, si se encargó de requerir estudios previos, etcétera, etcétera. Supongamos que en el mismo comportamiento o que la misma actividad es desplegada por el cirujano J, vamos a ponerle, ¿no? H era el anterior y J es el del segundo ejemplo, que realiza la misma intervención quirúrgica, que realiza la misma maniobra en la intervención al paciente y que termina con el mismo resultado. La diferencia está en que J es el mejor cardiocirujano del país, ¿sí? Mientras que H es un cirujano promedio de nuestra ciudad, ¿sí? La pregunta es, ¿analizaríamos de un modo diferente el comportamiento de H y el comportamiento de J? Y si lo hacemos, ¿por qué? ¿No sería medio injusto? No sé quién habla. Josefina. Haga un... A ver, ¿por qué? Porque sería sería más una cuestión de conocimiento, o sea, si bien los dos tendrían que tener el mismo conocimiento, aunque uno sea más experto, más idóneo para realizar el acto, pero sería más cuestión, en cierto punto, como, como un derecho penal de autor en base a los conocimientos de la persona. Entonces, desde mi punto de vista sería injusto, porque el acto es el mismo, entonces, ¿por qué? O sea, si vos me decís que es un médico contra una persona común y corriente que capaz está estudiando la carrera de medicina, es entendible. Pero si los dos están recibidos y ejercen la profesión, tendría que ser igual, por lo menos para mí. Y va en contra del principio de igualdad ante la ley, creo yo. Aparte que el médico es una profesión que tiene la obligación, más allá de que es una cuestión civil, pero también en lo penal lo podemos pensar, que no es de resultado, generalmente es de medios, excepto las cuestiones estéticas. Está claro, está claro, está claro. Entonces, está claro. La imputación en base a la presunción de un mejor resultado es un poco, creo que mi punto de vista, por más que el médico sea experto, lo que sea, que se pueda analizar, me parece que, como dice José, también sería un poco injusto, porque los dos sujetos suponen que están matriculados para el mismo conocimiento. Yo creo que también habría que analizar de qué manera llegaron al resultado. O sea, si fue por culpa de una violación de deber de cuidado, es decir, que no tuvieron en cuenta cosas que tenían que tener en cuenta, o si fue porque la cirugía ya tenía cierto peligro que no se podía salvar. Porque, no veo quién está hablando. Josefina Pinedo, pero no tengo la cámara prendida. Ah, mira vos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tenés mucha cara de sueño? Hoy no es mi día. Ah, nada, si te pensás que nosotros estamos para... Esto es una tarea de estudio. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que nos planteamos acá?
Perdón, profe, Sí. ¿puedo, Josefina, otra vez, la primera? Sí, sí, sí. ¿Puedo disentir un Bueno. poco con Josefina Pinedo? Porque en realidad se supone que hay una cuestión de consentimiento informado, que si hay riesgo en la operación, la persona lo tiene que saber, entonces volveríamos a lo mismo, sería lo mismo para todos. Está en la macana que se manda la persona. Chicos, tranquilícense porque, y esto se los planteo Ah, no, para yo estoy cuando... enchufada a 220 nomás. Pero siempre estoy enchufada a 220. No es que estoy No, ya alterada sé. por la que bate. No digo tranquilícense por eso, sino tranquilícense por las ideas que van tirando, porque lo que estoy notando, que quizás, y lo mismo que me hizo recién una pregunta Pagni, creo que están yéndose a analizar la situación en otro nivel. Ustedes ubíquense en lo que se les preguntó. Lo que se les preguntó es, la situación personal, el conocimiento que tiene cada uno, la preparación ex ante facto, ¿debe jugar un papel diferente en J y en H? ¿O debe jugar el mismo papel? Y en todo caso, si debe jugar el mismo papel, no es lo mismo, no es lo mismo el deber de cuidado que yo le voy a exigir a una persona sumamente preparada y eminencia en su ciencia, que el deber que le voy a pedir a un profesional promedio. Entonces, como no es la misma la exigencia, la infracción a la norma de cuidado, claramente en uno se ve como admisible, pero en el otro se ve palmaria. ¿Sí? Claro, que eso sea criticable o no es otra cosa, pero que es. O sea, es criticable, puede ser, porque en su caso como que está desincentivando a la persona, o sea, desde una perspectiva personal, ¿no? Está como desincentivando a la persona a conocer más, pero, o sea, realmente pasa así. Perdón, pero nosotros ¿Realmente porque qué, los Roque? estamos comparando. ¿Realmente qué, Roque? O sea, es como, o sea, pasa así, a mayor nivel de conocimiento es como una mayor responsabilidad. Que sea criticable o no, es una cuestión, una cuestión valorativa. Bueno, También lo que ahí yo... tenemos entonces dos posiciones. Hay quienes dicen, mire, cuando yo tengo que analizar el deber de obrar prudentemente, lo debo analizar de manera, o sea, teniendo como parámetro el hombre promedio con el conocimiento y preparación ex ante facto que tenía. Y cómo desempeñó su comportamiento teniendo ese baremo del hombre promedio o del profesional promedio. Luego, si el sujeto tuvo un plus y no lo utilizó, digamos, operó como lo podría haber hecho cualquiera, sin poner su mayor esfuerzo en función de su capacidad superior, es una situación de reprochabilidad que vamos a analizar en la culpabilidad. Pero nada tiene que ver con el injusto, que es lo que nosotros estamos analizando. Es decir, para tener completo el tipo objetivo, basta con que la acción desplegada por el sujeto haya sido descuidada, teniendo como promedio la actividad de un nivel intermedio. ¿Tá? Todo lo que tenga que ver con qué más pudo hacer el sujeto, o peor, qué menos pudo hacer, porque vamos a otro caso. Dijimos que el cirujano J era el cirujano promedio. H era la eminencia, pero también está K, que realiza el mismo comportamiento. Pero K, a diferencia de los otros dos profesionales, es un profesional que tuvo una instrucción pésima, fue a la peor universidad de medicina del país, las prácticas las hizo en una sala barrial en donde no tuvo ningún tipo de contacto con casos como el que está analizando,
su instrucción realmente es pobre, su capacidad personal es realmente pobre, y entonces está bien por debajo del promedio. Es, digamos, el médico que nadie quisiera que lo toque. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega a su respecto? Analizar la conducta desplegada. Esa capacidad inferior que tiene el sujeto, ¿le juega como un eximente? No. Le juega como quien tiene una capacidad superior. Le juega solamente a nivel de culpabilidad, a nivel de reproche personal. El injusto requiere analizar si la conducta desplegada generó un riesgo de producción de resultado lesivo en el bien jurídico tutelado y nada más. Todo lo que sea vinculado al antecedente personal de preparación o de mayor capacidad de superación será algo que se va a analizar, sí, pero en otro estamento, no en el injusto. En el injusto yo tengo que ver si la conducta es imprudente. Y si llego a la afirmación de que la conducta es imprudente, después veremos qué pena le corresponde al sujeto. ¿Tá? Quería recordar algo más de acá. Fíjense, para que vean que no es un tema que están todos de acuerdo. Posición de Mirpuix, recientemente fallecido. Respecto de las facultades personales sobresalientes, en tanto no estén disponibles a voluntad, la norma de cuidado no puede motivar a utilizarla. Mientras que quien tiene una capacidad inferior a la del sujeto no puede excluir o disminuir el injusto, sino solo una imputación personal de la misma. O sea, vamos a valorar esa capacidad inferior que tiene el sujeto como un atenuante. Nada más. Pero el injusto está. Strattenberg sostenía que, contrariamente a lo que decía Mirpuix, quien podría haber actuado con mayor prudencia que el hombre medio y con ello evitar el resultado, debió hacerlo. Y si no lo hizo, actuó antijurídicamente. Como que pone a quien tiene mayor capacidad en una situación de completar el injusto mucho más fácilmente que el hombre promedio. Y Jacobs es de la idea de que la norma, que está dirigida a cada uno en particular, genera que el límite de análisis para ver si el injusto está completo o no, está en las capacidades individuales del sujeto, muy parecido a lo que sostiene Strattenberg. Esto con lo que tiene que ver con la norma de cuidado interno. Pasamos a un segundo nivel y ya lo que tiene que ver con reglas vinculadas al deber de cuidado externo. Ustedes vieron con Facundo reglas de imputación objetiva del comportamiento y vieron algunas circunstancias que se llaman criterios objetivos, criterios normativos que restringen la imputación en el caso de imputación objetiva del comportamiento. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, riesgo permitido, comportamiento de la víctima, principio de confianza y el otro, prohibición de regresión, creo. Perdón. ¿Prohibición de? ¿Regresión? ¿Puede ser? No, José, de regreso. Ah, joya, gracias. Me Lo sirve porque lo tengo así anotado. De regreso, de regreso. Bueno, nosotros nos vamos a manejar con las mismas reglas, exactamente las mismas reglas. ¿Tá? Entonces, en este primer nivel de imputación objetiva del comportamiento, es decir, analizar si el comportamiento desplegado por el sujeto fue creador de un riesgo en la vigencia del bien jurídico del que estamos hablando, tenemos esos 4
criterios normativos. ¿Qué vamos a tener como particularidad en el ámbito del riesgo permitido, que es el primero de los criterios normativos? Que hay dos indicios que son orientadores en el ámbito de las actividades vinculadas a los delitos imprudentes y que deben ser considerados a la hora de analizar si hubo o no infracción o hubo o no generación de un riesgo que fuera permitido o por encima del riesgo permitido. ¿Qué son? La lex artis. ¿Saben lo que es la lex artis? Les mencionó Facundo lo que era la lex artis. Yo No no. escucho. No. Yo no, pero. Yo tampoco recuerdo. Bueno, Oye, listo. a ver. No. Cuando nosotros tenemos actividades reglamentadas, tenemos lo que se llaman reglas técnicas, que ese es el segundo dato a tener en consideración. Cuando uno despliega una actividad como, por ejemplo, la conducción vehicular. La conducción vehicular, uno cree que es mejor o peor piloto en función de qué. En función de cómo gira el volante, de cómo pasa los cambios, de cómo mete rebaje, de cómo embriaga. Bueno, eso es un dato de color, si se quiere, que puede llegar a ser pintoresco, pero lo cierto es que a la hora de analizar si uno es buen o mal conductor, poco importa que haga todo el camino en segunda. Lo que importa es que cuando llegue a la esquina, ceda el paso cuando tiene que cederlo, cuando llegue a la esquina semaforizada, respete las reglas del semáforo, cuando emprenda velocidad en una arteria, sea respetando la máxima prevista para tal arteria, cuando llegue a la rotonda ceda el paso, no como hacen todos los marplatenses, que el que llega a la rotonda es el que pasa. Esto sépanlo. Jamás. Manejan muy mal. Los marplatenses manejan muy mal. No saben lo que es una rotonda. ¿Sí? La gente que viene de ciudades más civilizadas como nosotros, no. ¿De dónde sos, profe? Claro. Yo soy de Bahía Blanca. Coincido totalmente. No podía ser marplatense. No. Tal cual. Yo soy de acá y lo tengo, pero bueno, te lo tiro. No, pero es así. Son datos que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros vamos por champañar, ¿no? Vamos por champañar. Para Constitución o para Ruta 88, llegamos a la rotonda y encaramos, ¿no? Marplatense encara. Y que frene el otro. Y hay dos carteles gigantes a lo largo de todas las rotondas, antes de la rotonda, que dice, ceda el paso. Y ¡bum! Pasa el auto. Y que frene el que viene dando vuelta por la rotonda. Somos divinos. Somos divinos. Y sin embargo uno va a Estados Unidos y circula y de repente va por una avenida donde no hay nadie y hay un cartelito con un peatón, ¿no? Y entonces tenés que frenar. Si hay alguno paradito ahí, tenés que frenar. Aunque vos vengas en la avenida, no haya semáforo, hay un cartelito con un peatón, vos tenés que frenar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que la actividad está reglamentada y la regla marca la forma correcta de desarrollar la actividad. Nosotros, en nuestra sangre latina, creemos que la habilidad va más allá del respeto por las reglas. Pero las reglas técnicas marcan la prudencia o no en el desempeño de una actividad. Y entonces, como marcan las pautas de prudencia, quien no respeta las reglas en una actividad reglamentada está en infracción a la norma de cuidado. Está desplegando una actividad que implica una violación al deber de cuidado en ese aspecto. ¿Sí? Ahora bien, no todas las actividades que nosotros desarrollamos están reglamentadas. La conducción vehicular está reglamentada.
Ahora, la operación, pongamos cardiovascular, que era la del ejemplo que estábamos nosotros haciendo referencia, ¿está reglamentada? Tácitamente. Las normas de cuidado establecidas, creo yo, debe tener, perdón, José. No. A ver, Beliure, no tire batata. No tire batata, Beliure. ¿Está? Yo pregunté una cosa, ¿está reglamentada? Las respuestas son dos, ¿sí o no? No está reglamentado. O sea, tenés que recurrir a otra no fuente. está reglamentada. No está reglamentada. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien cree que está reglamentado? No, porque tienen razón, no está reglamentado. Ahora, ¿cómo establecemos si el que operó a Juancito, que ya no está más con nosotros, lo hizo bien o lo hizo mal? Fuentes que no son jurídicas. ¿Eh? Fuentes que no son jurídicas. No sé, por ejemplo, las costumbres o los usos o otras reglas. Diana, deje de tocar el monitor o de escribir mensajitos. Roque. Sí. Sí. Escribió en el chat. Sí. A ver, justamente, hay un grupo de todo eso, Roque, que se llama Lex Artis. Es una ley que no está escrita, pero que, de acuerdo a la experiencia, que tiene que ver con esto de la costumbre que vos mencionabas, lo comprobado en hechos anteriores, va marcando cierto protocolo que no está regulado porque se entiende que puede ir cambiando, se entiende que puede evolucionar, pero que de algún modo determina la forma correcta en la que debe procederse frente a determinadas situaciones. ¿Sí? Los médicos no tienen un ABC. Por eso cuando uno va a un juicio de mala praxis con médicos, la conducta que despliega el profesional tiene que ser muy contraria al protocolo establecido para el tratamiento de la afección, porque de lo contrario bien puede ser una forma alternativa de tratamiento y en ese caso va a ser muy difícil determinar si fue o no imprudente. ¿Sí? Si uno pasa un semáforo en rojo, ¿qué puede decir? No, mire, lo que pasa es que no era rojo. Yo lo vi, no era rojo. Me daba el sol, era medio naranjita. Asumí que era amarillo y podía llegar a pasar. No, señor. ¿Qué pasó en rojo? En rojo no puede pasar, se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Ahora, usted hizo un bypass de este modo y no debió haber hecho bypass, debió haber colocado stent y evitar el bypass porque el bypass era más riesgoso. Sí, no, negro, blanco, correspondía, no correspondía. ¿Quién tiene la razón? ¿Hay algún reglamento? No lo hay, ya dijimos que no lo hay. Y entonces, la forma en la que se van tratando esos casos similares por los distintos profesionales que intervienen en el país, va marcando una suerte de protocolo no escrito que determina cuándo el comportamiento ha sido o no apegado a ese protocolo. Bueno, eso se denomina lex artis. Lex artis. ¿Sí? Entonces, esa lex artis es la pauta de valoración que yo voy a tener para determinar si la conducta desplegada fue más allá del riesgo permitido o no. Sí, Luciano, sí. Es justamente la pauta que nosotros estamos analizando. Yo tuve una pregunta. Sí, escucho. Gonzalo. ¿Quién es? Gonzalo. Hace poco, en una clase de obligaciones, se hablaba
que era muy difícil todo el tema de qué pasaba dentro de un quirófano, y hablaban del secreto cuando pasaban estas cosas, que era muy, muy difícil de regular. Entonces, yo creo que, ¿cómo es? O sea, es muy difícil de regular, ¿o no? Como por ejemplo lo que pasó en el caso de la periodista que falleció, fue a hacerse ¿cómo se llama la periodista esa que pasó? Fue a hacerse un chequeo y Sí, la de TN, ¿no? La de TN, claro. Entonces, Débora Pérez Débora Volpi. Pérez Volpi. Débora Pérez Volpi. Entonces, si vos ves los médicos y mismo el anestesista, terminaron con bajas penas o casi nada, y bueno, por eso te decía. Es muy difícil de regular, digamos. A ver, sí. Dos puntos dentro de lo que vos me decís. ¿Que es difícil de regular? Sí, te vuelvo a decir por lo mismo. ¿Quién tiene la verdad en una actividad en donde las situaciones van cambiando continuamente? ¿Me entendés? O sea, ¿quién tiene la verdad de cómo debe tratarse determinada afección médica? La verdad lo tienen los resultados. Y si vos, operando de un determinado modo, venís obteniendo resultados, aún cuando tal situación no se compadece con la que vienen haciendo todo el resto de tus colegas, ¿quién te va a poder decir que lo tuyo es imprudente? Está bien. Una discusión eterna. Claro. ¿Me entendés? En cambio, si vos venís por la derecha y el otro viene por la izquierda, la regla de tránsito dice que el que tiene derecho de paso es el que viene por la derecha. No, pero el que venía por la izquierda venía un poco más adelantado. Señor, ¿usted viene por la izquierda? Sí. No tiene derecho a paso. Chao, se acabó. La ley establece pautas que a vos te permite analizar en el caso concreto si vos infringiste o no la norma de cuidado. En las actividades donde suceden situaciones que no permiten la reglamentación, caemos en esto. Y esto es uno de los aspectos. El que vos mencionás, Gonzalo, tiene que ver con la cuestión de prueba, pero yo no me quiero meter en la cuestión de prueba. Porque supongamos que todos van y declaran y cuentan lo que pasó y cuentan tal cual. Vos tenés que analizar, sí, sabiendo la verdad en ambos casos, sabiendo la verdad de cómo operó J, cómo operó K, cómo operó H, que hicieron los tres procedimientos quirúrgicos diferentes, uno, otro u otro, cometió una infracción al deber de cuidado. ¿Me entendés? Ok, entonces, lo miramos de ese lado, entonces está bien. Sí, claro, claro, no te metas en la cuestión de prueba de decir, no, porque si la anestesista hablara, quizás contaría. No estamos. Eso lo van a ver después en procesal penal, lo van a ver en otro ámbito. Acá se supone que nosotros trabajamos con un caso y todo lo que nosotros ponemos arriba del caso está comprobado. ¿Sí? Entonces, el punto de discusión es otro. El punto de discusión es, bien, ¿cómo medimos? Ya sabiendo, ok. ¿Cómo medimos si hay infracción o no? Si hay una actividad que supera el riesgo permitido o no. Bueno, lo medimos con esta Lex Artis, con este conjunto de principios que existe en la ciencia o en la actividad desplegada que marca una especie de protocolo. ¿No? Para eso vamos a los especialistas y decir, a ver, ¿qué protocolo debió seguirse con un engrosamiento de arteria aorta de tantos centímetros? Un paciente que se recibe en esas condiciones. ¿Qué debe hacer? Y debe haber hecho esto. ¿Ah? Okay. Y entonces, después analizamos al imputado qué actividad realizó y ponemos sobre el tapete con otros profesionales si la actividad desplegada por el imputado fue una actividad imprudente o no, porque salió de ese protocolo y en su caso tendrá que dar las explicaciones. Pero, quiero decir, es más de análisis caso a caso y más discutible.
cuando nosotros tenemos reglas técnicas, no hay discusión. Ok. Igual es como decía vos, Leandro, porque yo, por ejemplo, tuve un ejemplo cortito, pero mi abuela en verano lo operaron de corazón. Le hicieron un cambio de válvula y por la edad, por características físicas de él o por cosas, tuvieron que usar un procedimiento alterno, porque el que venía preestablecido para esa cirugía no iba a funcionar. Entonces ahí es discutible cualquier cosa, porque no sabés cuál puede ser el que te dé el resultado que priorice la vida o el bienestar del paciente. Ahí no lo puede determinar, no tiene los conocimientos. El médico sí, bueno, los demás sí, pero es una estrategia. Miren, se los voy a poner en algo bastante sencillito. Algo que por ahí ahora con esto de la pandemia estamos todos un poco más vinculados. ¿A alguno de ustedes les gusta cocinar? Sí. Más A en mí la me cuarentena. gusta. La verdad que me divierto mucho, hago algunas cosas con mis hijos, me gusta, la paso bien. Bueno, no hay una sola forma de hacer budín. No hay una sola forma de hacer la comida que se les plazca. ¿Por qué? Porque alguno le encontró la vuelta a hacer así, a hacerlo acá, a mezclar los ingredientes antes, a no mezclarlos. Bueno, con la medicina pasa algo más o menos similar. Uno puede tener algunas pautas preestablecidas. Mirá, ojo, si pones la manteca fría, te va a costar derretirla y después cuando la mandás al frío se te va a endurecer y entonces vas a tener tal o cual problema para agregarle otro tipo de elementos. Hay pautas más o menos preestablecidas, pero el resto, es decir, si yo bato más o bato menos, si le doy más horno o menos horno, si el horno lo pongo bajo, mediano o alto, lo voy haciendo de acuerdo a lo que me va apareciendo. Esto es lo que pasa con actividades no reglamentadas. El arte, la ley, por eso se llama lex artis. La forma en que se va desarrollando con el tiempo la actividad va marcando un protocolo no escrito y sobre esa línea de tiempo, esa línea de ejemplos, es que vamos a analizar la conducta. Uno de los puntos que no quiero dejar de mencionar en este nivel primer nivel de imputación objetiva o imputación objetiva del comportamiento tiene que ver con otro dato que también se ve mucho en las actividades médicas, que es el principio de confianza. ¿Saben lo que es el principio de confianza? Sí, aquel, por ejemplo, se aplica cuando un médico cree que el otro está haciendo bien su trabajo. Es que una persona que su relación es necesaria para que el resultado se dé. Ejemplo, el anestesista, ejemplo, el que limpia los utensilios. A ver, voy a valorar la intervención, pero la respuesta no es correcta. ¿Es la que no viola el deber de cuidado? No, o sea No. que la persona confía en que el otro cumplió su rol adecuadamente. Como, o sea, eso es lo que... Roque, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Ves? Por esto es difícil la clase a distancia, porque a veces uno puede interactuar mucho más ágilmente. A ver, dale, decime qué es lo que vos entendés como principio de confianza. O sea, lo que explicaba Caparelli era que en toda la sociedad... No, vamos de vuelta. No le eché la culpa a Caparelli. Bueno. Está bien, Pobre Caparelli, lo que yo está entendí, en estos momentos durmiendo en el feriado. A ver. Lo que yo entendí, la sociedad es compleja, y para realizar las actividades que requiere una sociedad compleja, es necesario que cada uno cumpla con su rol. O sea, nada es asunto... No, ¿cómo? Perdón, estoy medio complicado. No todo es asunto de todos. No todo es asunto de todos. Entonces, para realizar las actividades complejas, se necesita entonces que cada uno cumpla un rol adecuado y que no todos digamos, como que no me sale. Y eso que tenés la cámara apagada, imagínate lo que sería rendir con la cámara encendida. Claro. Bueno, a lo que voy es que cada uno... Espere, ahí están levantando un compañero de ustedes que no tiene nombre puesto, el 04. Sulberti, doctor, ¿cómo le va? Marcelo. ¿Sulberti? Sí. Bueno, Sulberti, a ver, ¿qué es lo que entendió? Yo creería que estamos hablando de
cuando uno se somete al consentimiento de un profesional, que sabemos que es profesional, que está diplomado, es un médico. El principio de confianza sería ponerse a disposición de un profesional calificado, calificado por el mismo título, el ejercicio de la tarea que realiza, y sin entrar en el campo de análisis de pericias ni nada. Espere. Diana. Dale. ¿Sí? ¿Vos? Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Bueno. Me pareció que estaba más acertado lo que decía Roque, como que cada uno tiene un rol y cada uno tiene un ámbito de trabajo, y cuando hay una tarea que tienen que realizar varias personas, como por ejemplo con los médicos, en una intervención quirúrgica, el médico confía, el que va a operar confía en que el instrumentador quirúrgico realizó bien su trabajo, de esterilizar los instrumentos, no sé, el médico confía en la enfermera confía así. Que cada uno tiene un rol que cumplir y cada uno tiene un ámbito de trabajo. Bueno, voy a repasar una regla para todos. Está bien lo que decís, Diana. Ahora voy a repasar una regla para todos. Cuando a ustedes se les pregunta una definición, no recurran al ejemplo, que es lo que yo le quise remarcar a Juan Manuel, te lo remarco a vos, y un poco también a Roque. No den definición con un ejemplo, porque si yo les digo, a ver, no me hablen de los médicos, explíquenme el principio de confianza, a ustedes se les complica. Porque ustedes tienen que saber la definición más allá del ejemplo. ¿Estamos? Sulberti, te lo quiero marcar porque lo que vos estás hablando no tiene nada que ver con el principio de confianza en tanto medio para determinar o criterio normativo en la imputación objetiva del comportamiento. El principio de confianza dice que en actividades en donde interviene más de una persona, en actividades grupales, no viola al principio de confianza aquel que desarrolla su comportamiento en la confianza de que quien está al lado va a obrar prudentemente. Esa es mínimamente, sin ser gran cosa, no me gané el Pulitzer ni ningún otro premio prestigioso, esa sería más o menos la definición del principio de confianza. Aplicable a, después sí, lo vamos a aplicar y poneme esta definición que yo dije en el ámbito de una intervención quirúrgica, en el ámbito de la conducción vehicular, en el ámbito de lo que vos quieras que sea una actividad grupal. Entonces, no viola el principio de confianza quien en una actividad grupal desarrolla su comportamiento en la creencia y en la confianza de que quien está al lado va a obrar prudentemente, con dos excepciones. La primera excepción tiene que ver con el deber de observación. Y este deber de observación hace que, aun cuando yo entro al grupo a desarrollar una actividad creyendo que los demás van a actuar prudentemente, no puedo ser tan ciego de dejar de observar indicadores que me pueden llegar a alertar que alguno de los miembros de ese grupo no está desempeñando su rol tal cual. Y entonces no me puedo cegar al dato observado y mantenerme en esa creencia férrea como si fuese un obtuso defensor de una religión cualquiera. No, el dato objetivo, el dato visible lo tengo que tomar y a partir de ese dato tengo que cambiar mi forma de comportamiento. En una actividad plural, cuando uno de los intervinientes observa
que el otro no está actuando prudentemente, no puede seguir actuando como si nada, tiene que poner un freno, tiene que cesar en su intervención. Tiene que intentar revertir esa actividad. No sé si me explico cuando estoy hablando, pero no puse ningún tipo de ejemplo, ni dije ni médico, ni anestesista, ni conductor, ni nada por el estilo. Ahora, agarren los dichos que yo dije, esta definición media campeana, y aplíquenla a la que ustedes quieran. Y entonces sí, vamos al ejemplo, Juan Manuel. Yo entro a una sala o a quirófano y advierto que el instrumentador quirúrgico está con una curda de 3 días. Y yo voy a dejar que él me maneje los utensilios, yo voy a dejar que él sea quien seleccione lo que tengo que utilizar, que él sea quien manipule ese tipo de instrumento riesgoso para la vida del paciente en esas condiciones. Si lo hago y no observo el dato y sigo actuando como si nada, pues digo, él es instrumentador, borracho o no, él se tiene que comportar prudentemente, yo estoy infringiendo el deber de cuidado. Yo no me puedo amparar en ese principio de confianza. ¿Por qué? Porque el deber de observación me dice, señor, ojo, si usted advirtió esta circunstancia, usted no puede seguir actuando. ¿Sí? ¿Está claro? Si yo vengo por una calle circulando, ¿tá? Y tengo la derecha, y digo, el otro me va a dejar pasar. Y no advierto que el sujeto viene a excesiva velocidad y que seguramente no tiene pinta de querer frenar porque viene con la moto pisteada, tirando corte, como dicen los pibitos ahora, y todo eso, y es muy probable que cuando pase lo toque, y entonces pasa y lo toco, lo tiro y lo lesiono, no puedo pararme y decir, yo vi que yo venía por la derecha, el señor venía por la izquierda, yo tenía la prioridad de paso y confío que todos los que estamos circulando en Mar del Plata conocemos las reglas de tránsito. Entonces, yo confié que el señor me iba a dejar el paso. Esto es el principio de confianza. O de esto habla el principio de confianza. Aplíquenlo a lo que sea que estemos hablando de actividad plural. Yo les dije 2 excepciones. La primera es el deber de observación. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Qué pasa si en una actividad grupal vos ves que la otra persona no va a actuar prudentemente y, por ejemplo, vos le decís, bueno, lo querés excluir, pero esa persona no se quiere correr? ¿Ejemplo? Y, por ejemplo, el instrumentador quirúrgico que está en curda, vos le decís, no, mirá, no porque estás así y lo querés correr, llamen a otro, y esa persona no se quiere correr. ¿Qué pasa ahí? Te bajó. En la medida en que no pongas en riesgo al paciente, te bajó. Claro, cortás en ese caso toda la operación, todo. Cortá -10. Está bien. La imputación objetiva de comportamiento está dentro de los deberes de cuidado externo o externo. ¿Cómo? Externo o externo. ¿Externo o interno? Perdón. No, interno. Interno, bien, gracias. No, a ver, vamos, no sé qué es lo... Formulá de vuelta la pregunta, así te la puedo leer bien, porque... O sea, porque no entendí muy bien la clasificación. O sea, los criterios para... Está, primero infracción a la norma de cuidado y después de valor de resultado. Dentro de infracción de la norma de cuidado está la norma de cuidado interno y externo. Sí. ¿No? Ahora, estamos en criterios objetivos que restringen la imputación objetiva. Sí. Y estos son, o sea, dentro de la norma de cuidado, dentro de una infracción a la norma de cuidado, ¿no? Pero la norma de cuidado, o sea, que restringen el criterio interno o externo. Infracción a la norma de cuidado. A nivel interno, que era el fundamento de la culpa inconsciente, dijimos, este deber de examen previo. Y todo lo demás está dentro de el nivel externo.
como imputación objetiva del comportamiento. Bien. Después vamos a pasar a la imputación objetiva del resultado. ¿Sí? Sí. Sí. Si quieren, yo lo que puedo hacer para que no se pierdan es mandarle, yo lo tengo medio esquematizado, si quieren se los mando, si les sirve el esquema. Claro, sí, eso. Sí, todo sirve. ¿Está? Bueno, yo hoy a la tarde se los mando, les saco las anotaciones personales que no vienen al caso ni les van a servir, pero ven más o menos, lo tengo estructurado, se los mando como estructura, pero para por lo menos que ustedes hagan el seguimiento paso por paso, ¿sí? Pero digo, todavía no pasamos a la imputación objetiva del resultado, estamos en el aspecto externo de la imputación objetiva del comportamiento. ¿Está? Doctor, ¿Sí? la segunda excepción. perdón. La segunda excepción, perdón, Surberti, bien, retomamos entonces, la segunda excepción, deber de vigilar. Yo soy el jefe, yo soy una persona que dentro del grupo estoy encargado de controlar o monitorear a todos los demás integrantes del grupo. No tengo el mismo rol. Por más que la actividad sea grupal, mi rol de supervisor está por encima. Y entonces me exige a mí que, aparte de la confianza de que todos los demás que van a desempeñar su tarea lo van a hacer prudentemente, yo tengo una situación especial. Esa situación especial a mí me saca del principio de confianza. ¿Sí? Me saca de poder invocar el principio de confianza como pauta limitadora o excluyente de la imputación objetiva del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el encargado de controlar el desarrollo normal de una actividad grupal, no voy a poder invocar principio de confianza para salirme de la imputación. No será un criterio normativo que excluya, en mi caso, la responsabilidad. Yo soy el jefe de, por ejemplo, un grupo de pasantes que están haciendo las primeras pasantías en intervenciones quirúrgicas. Y entonces entramos a quirófano. Yo no voy a poder decir, mire, entramos todos estos, van a ser todos profesionales, van a intervenir todos sin mí en muy poco tiempo, son todos responsables, ya saben cuáles son las actividades que deben desarrollar, las pautas de cuidado que deben tener, y yo entré en la confianza de que estos muchachos habían seguido mis enseñanzas y demás. Y entonces confío en que cada uno se va a comportar prudentemente. No, señor. Usted tiene un deber especial, usted tiene un deber de control, que no se puede amparar en el principio de confianza. Sí, Josefina. Profe, usted es fiscal, entonces usted es en realidad el que controla a los peritos y a los policías en la actividad pericial. Entonces, ¿usted está dentro del principio de confianza o está dentro de la excepción de vigilancia? Porque usted en realidad no es idóneo de conocimientos en lo que hacen los peritos, pero usted tiene que manejar. Entonces está en el principio de confianza de que ellos, si bien vigila, es un principio de confianza. Sí, la actividad mía, por ejemplo, en el marco de una pericia. Sí, sí. Es decir, hagan esto, hagan lo otro, ya sé. Yo puedo controlar y tener un deber de vigilancia a la hora de que la pericia la hagan, respetando las reglas de notificaciones, respetando los protocolos de preservación de evidencia. Lo que yo no puedo decir, porque excede mi conocimiento, es si el método científico que van a utilizar para determinar que pasó A o que pasó B, por ejemplo, el perito balístico.
El perito balístico va a determinar si un determinado proyectil salió de un determinado arma. Hay pautas de conocimiento técnico en cuanto a la impronta que marca la púa, la marca que deja una aguja expulsora de la vaina, etcétera, etcétera. Son muy técnicas. Y entonces yo no puedo controlar ese aspecto técnico. Lo que sí puedo controlar es que el proyectil que estén utilizando sea el proyectil que yo secuestré, que el arma que estén utilizando sea el arma que está secuestrada en la causa, que la defensa que tiene que intervenir del procedimiento de pericia esté debidamente notificada. Digamos, eso es lo que puedo controlar. ¿Sí? Distinto es cuando, en vez de ser yo un ajeno que tiene un nivel superior, soy parte del grupo. Porque si yo fuese el jefe de la división pericial, yo no podría ampararme en el principio de confianza. Porque mi función sí está destinada al objeto de desarrollo del grupo, a la actividad, y estoy por encima de ellos en la actividad y conocimiento. A eso apunta este deber de vigilar. No simplemente a tener una ocasional función superior. Yo, digamos, hoy el Código de Procedimiento dice que el que controla el procedimiento es el fiscal, pero tranquilamente mañana puede pasar a ser como era antes el juez el que dirige el procedimiento. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez tenemos conocimientos técnicos frente a lo que puede dictaminar un médico como causa de producción de muerte o un perito balístico como coincidencia entre arma secuestrada y proyectil incautado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, Josefina, más o menos la diferencia? O sea, sí. Mi deber de vigilancia es una vigilancia desde la formalidad, no desde el desarrollo mismo de la actividad, cosa que no podría llegar a ocurrir cuando, por ejemplo, el jefe de... ustedes saben que los médicos antes de recibirse tienen que hacer determinada cantidad de horas de pasantías, ¿sí? Son pasantías en donde van desarrollando la actividad controlado por un tutor, forma parte de su formación. A diferencia de lo que ocurre con nosotros los abogados, esas pasantías están muy reguladas, muy establecidas, y digamos, conseguir un buen lugar de pasantías te garantiza formarte de una mejor manera, porque todos estuvieron sentados en el mismo banco. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en la guardia de Liga, estar en la guardia de el Hospital de Bahía, o que estar en la guardia de un hospital del Gran Buenos Aires. ¿Sí? Digamos, la cantidad de casos, el profesionalismo con el que se desempeñan los colegas que están en el lugar, las mejores condiciones de trabajo, van haciendo que la formación sea diferente. ¿Sí? Bueno, pero quien está encargado de controlar esas pasantías, quien está encargado de guiar a esos futuros profesionales, no puede ampararse y decir, no, mire, yo entré pensando que estos muchachos mañana van a ser todos profesionales. No. Usted entró no para eso, usted entró para controlar que ninguno se equivoque. Y entonces no puede invocarme el principio de confianza. ¿Se entiende, Josefina? Son dos situaciones distintas. ¿Está? Ni un médico se puede amparar, por ejemplo... Ojo al fiscal, perdón, Juan Manuel, ojo, al fiscal le caben otro tipo de responsabilidades, pero no están tan vinculadas a este principio, sino a otra cuestión más funcional. Sí, Juan Manuel. Y por ejemplo, yo no me puedo amparar si soy médico, incluso no, en la comisión de abogacía tanto no, pero por ejemplo, soy médico, decir que a mí en la facultad no me enseñaron determinado conocimiento que era fundamental para que en el medio de un proceso algo
algo de ir al resultado correcto. Bueno, eso es lo que se vincula con lo que vimos antes. Si el conocimiento, o sea, si la pauta de cuidado promedio toma en consideración la formación en particular del sujeto, o exige una pauta media y la condición de un pobremente formado o un superior en lo que es la formación, o un conocedor, digamos, eminencia en la actividad que estamos desarrollando, tienen, digamos, pautas de comportamiento distintas. ¿Sí? Entonces, tu situación de ser un pobremente formado será valorada en términos de culpabilidad. No tiene nada que ver con el injusto. ¿Está? Sí, sí. Sí, perdón. Una pregunta. No sé, ¿quién habla? Iván. Iván. Sí. Sí. Ante la mala aplicación de los medicamentos, por ejemplo, o que un medicamento esté generando efectos contraproducentes y los médicos lo están investigando y no se dan cuenta, y ocurren cosas peores. Porque, por ejemplo, tuvimos 2 casos en los que un paciente entró por un ACV, le estaban suministrando un medicamento que le provocaba altas temperaturas, más de 41, y lo mantenían en hielo y no le podían bajar y le produjo un montón de consecuencias hasta que la esposa se dio cuenta de que en el prospecto, en el medicamento, decía podía provocar fiebre. Y se estaban haciendo juntas médicas sobre eso y, y ninguno se había enterado de que el medicamento ese provocaba fiebre. Y cuando la esposa se lo dijo, dijeron, no creo que sea eso, nosotros lo estamos trabajando, no te hagas problema. Y a la tarde vinieron y le dijeron, le vamos a sacar el medicamento y le vamos a poner otro. y ya había tenido otro, se había provocado una septicemia, bueno, varios problemas tuvo después. Sí. Bueno, ¿qué es lo que querés saber? Digamos, en cuanto a... Claro, como que hay medicamentos que a veces están como prohibidos en algunos lugares o que parece que funcionan y en realidad los médicos no se dan cuenta de que ese medicamento está produciendo efectos contraproducentes en el paciente. Sí, a ver, situaciones como esas vas a tener un montón. Por eso que, insisto, para determinar o no la prudencia, la medicina tiene que acudir a pautas de comportamiento promedio, pero de ningún modo están reglamentadas. Aún cuando uno tuviese en consideración, el prospecto de un medicamento, el profesional puede decir, mire, sí, yo sé que puede ocasionar fiebre, pero la fiebre que tiene el paciente no es por el medicamento, es por otra cosa. A, B, C, D, ¿está? ¿Y cómo lo discutís? O sea, es un campo en el que entras a plantear un sinnúmero de situaciones. Por eso, la pauta de cuidado debido no la puedo centrar exclusivamente en lo que decía el prospecto del medicamento, porque eso sería equivalente a reglamentar la actividad, y para nada está reglamentada. ¿Se entiende? Entonces, para analizar la pauta de cuidado, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las actividades desplegadas por el agente y cuáles son las actividades recomendadas por el consenso de la ciencia que desarrolla en ese determinado momento. Y entonces deberé requerirle a los peritos, a ver, ¿cómo se trataría, según ustedes, cómo debe tratarse, según protocolarmente, una inflamación de los ganglios de tal punto? Y entonces dirá,
este tipo de tratamiento, este tipo de medicamento, este tipo de proceso de evolución, tantas horas de espera, tanto control. ¿Pero eso es la Biblia? No, eso es lo que medianamente viene funcionando. Volvemos Después el médico me va a decir, no, mire, a mí me funciona otra cosa. Y ahí tendrá que probar si fue diligente o no en el desarrollo de su actividad y por qué se salió del camino que más o menos van indicándole todo. Pero es una discusión mucho más amplia y dificultosa que la que puede llegar a tener el que conduce. Ni te cuento, si querés analizar, la buena o mala praxis de un profesional en el desarrollo de su tarea. Ustedes van a ser abogados, van a ser profesionales. Y el día de mañana va a venir un cliente y les va a decir, miren, ¿sabe qué? Resulta que compré una casa. Se la compré a un fulano, pero no me la puedo hacer porque este muchacho me pone traba, me pone esto, me pone otro. ¿Qué papeles tiene? Tiene esto. Bueno, vamos a ir por acá. Y el resultado de la demanda es negativo. Y después van a ver a otro profesional que le dice, no, pero acá tendríamos que haber hecho tal cosa. Y entonces hubiésemos obtenido un resultado por vía de este instituto. ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Cómo determinamos si el abogado actuó bien o actuó mal? Es subjetivo porque un juez puede tener una doctrina o marcar una jurisprudencia distinta que otra, y por ahí tu instituto es válido, o es muy buen argumento, y por ahí no sirve, y por ahí Y entonces, ¿cómo analizamos la mala praxis? Supongamos que esta mala praxis a la persona le generó un perjuicio patrimonial terrible. Y que lo que él hizo era conocido como que lo que él aplicó podría haber llevado realmente al resultado que tuvo, o sea que se aplicaban otras cosas. Sí. Bueno, se los dejo para pensar para cuando sean ustedes los profesionales, pero les quiero decir, nosotros estamos acá para analizar si la actividad desarrollada por la gente es de algún modo la generadora del riesgo que después está concretado en un resultado lesivo y que merece una imputación penal. Por eso es que, digamos, vuelvo sobre un punto que ya tratamos y que vuelvo a tratar ahora. Imputación objetiva del resultado. Es el segundo nivel que nosotros tenemos que analizar. El resultado, ¿importa o no importa? Y hasta lo que nosotros estuvimos hablando, lo que nosotros vamos a imputar en los delitos imprudentes, son la mala forma en la realización de una actividad. ¿Sí? Cuando yo imputo un resultado doloso, le digo, señor, mire, usted lo que buscó es una actividad que está prohibida por la norma. Usted quería matar a una persona y la ley preserva la integridad y la vigencia de todas las vidas de los seres humanos que componen una sociedad. Y usted quería aniquilarlo y entonces su finalidad es una finalidad prohibida. Claro, en el caso del sujeto que está conduciendo un vehículo automotor y que termina ocasionando la muerte de alguien, claramente no tenía por finalidad la de ocasionar la muerte. Y entonces, ¿por qué le vamos a imputar esa muerte penalmente? Porque la forma en la que desplegó su comportamiento es una forma indebida, es una forma imprudente, es una forma que está absolutamente contrariando la normal realización de actos en el marco de la sociedad que estamos analizando. Ahora bien, ¿y cómo hacemos para determinar si la conducta de Juan y la conducta de Pedro fueron exactamente idénticas? Fueron las dos absolutamente imprudentes. Juan pasó la esquina sin ocasionar ningún tipo de daño. Pedro pasó la esquina y terminó lesionando a María, que
cruzaba la calle. Los dos conducían el rodado del mismo modo, los dos desplegaban la actividad a la misma velocidad, los dos estaban en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar. No había encandilamiento, no había ninguna circunstancia objetiva que diferenciara el comportamiento de Juan y de Pedro. Juan pasó a la esquina sin ningún tipo de problema y Pedro ocasionó la lesión de María. Si nosotros vamos a sancionar las formas, parecería ser que tanto el comportamiento de Juan como el comportamiento de Pedro merecerían reproche penal, ¿o no? ¿Sí o no? No. O sea, sí, no? por las formas que llevan a ¿por qué no? Yo creo que, o sea, porque las formas que llevan a cabo sí son iguales, pero es necesario un resultado para que se pueda tipificar esa violación de deber de cuidado. Si no, al derecho penal no le importa. O sea, se le puede imponer, por ejemplo, una multa por pasar a la velocidad superior a la debida, pero no le importa el derecho penal si no ocasiona un resultado. Justamente por eso, porque el resultado abre el ámbito de incumbencia del derecho penal. Según dice Zaffaroni, el resultado es un componente de azar, pero necesario para analizar la imputación penal de los comportamientos de las personas. Es decir, que en esa realización de maniobra de Juan y de Pedro, uno termina ocasionando la lesión de María y el otro no, es una situación azarosa. ¿Cuál es la situación azarosa? Que María cruzara por ahí. Si María no cruzaba, no pasaba nada. Cruzó María y terminó lesionada. El resultado es un componente de azar, pero es un componente de azar necesario, porque sin ese resultado, el derecho penal no puede intervenir. Deberá o podrá intervenir alguna otra faceta del derecho, pero no el sancionador, no el represivo, no el que estamos analizando nosotros, el que despliega poder punitivo. Ese no puede intervenir. No está abierta su intervención. Estará abierta para el derecho administrativo y entonces habrá una falta o una infracción de tránsito, pero no una imputación penal. ¿Por qué? Porque el resultado es el dato mínimo que abre la faceta penal. La vigencia de bienes jurídicos se ve plasmada claramente cuando concretamos el resultado. Ustedes van a ver que los delitos imprudentes, en su gran mayoría, son todos delitos de resultado. Dijimos, tenemos algunos casos muy especiales de delitos de pura actividad o de peligro en concreto, pero la mayoría son delitos de lesión de resultado. Y exigen que el comportamiento desplegado por la gente genere ese resultado para habilitar la intervención del Estado. Una lesión leve, grave, gravísima, la muerte, el envenenamiento, una intoxicación, ¿tá? Se requiere ese resultado para abrir. Profe, entonces, sí. Iba a decir que ese resultado también es necesario para saber si ese resultado estaba abarcado por la norma de deber de cuidado. O sea, si la norma de deber de cuidado abarcaba ese resultado para protegerlo. Porque si la norma, ¿no? Estaba, por ejemplo, yo había leído la de que se estacionaba en un lugar la bajada para los discapacitados. No sé si se dice así. Y por ejemplo... Rampa para discapacitados, sí. Rampa para discapacitados. Y se estaciona ahí, o sea, hay resultados que se están protegiendo. Por ejemplo, que pueda pasar, no haya interferencia con el auto. Pero si viene alguien y se choca el auto, por ejemplo, le genera una lesión y estaba violando una norma de deber de cuidado que no tenía relación con ese resultado, tampoco se le puede imputar. Bueno, por eso es que, digamos, lo primero que nosotros destacamos es que el resultado no es lo esencial, pero es necesario. ¿Sí? Sí. Ahora, con esa aclaración, vamos a ver qué resultados nos interesan. Por eso pasamos al segundo nivel de análisis, no externo, sino segundo
nivel de análisis, que es el de la imputación objetiva del resultado. Dijimos, imputación objetiva del comportamiento, creación de un riesgo ex ante facto propio para la vigencia del bien jurídico del que estamos analizando. Luego, segundo nivel de análisis, la concreción del resultado lesivo como consecuencia lógica necesaria del riesgo previamente creado. ¿Sí? Sí, sí. Doctor. Sí, ¿Sulberti me estaba hablando? Sí. Bueno, terminamos volviendo siempre a la última ratio, que si no produce un resultado como para dar la intervención al derecho penal, actuarán otros sectores. Podemos hablar de municipales, contravencionales, como fuere, pero al no haber un hecho delictivo fehacientemente comprobado, una persona identificada, una persona dañada, se puede... Yo estoy buscando, no se haga problema, ¿eh? Sí. O sea que estamos volviendo siempre a lo de última ratio. Si no hay un hecho penal producido, no toma intervención el derecho penal. Los dos conductores, uno produjo, claro, si bien estaba en infracción, es una contravención, es una contravención de tránsito. Fíjese que en su definición hay una tautología. Si no hay implicancia penal en un hecho determinado, no toma intervención el derecho penal. Y claro, sí, obviamente, ¿no? Pero eso es lo mismo que decir, si no hay elementos de cocina en un lugar, entonces no será una cocina. Sí, el tema es, ¿qué son los elementos de cocina? Y acá lo que tenemos que ver es cuándo un hecho tiene relevancia penal. Yo le había puesto un ejemplo, no sé si se acuerdan, 204 bis. El 204 bis dice, cuando el delito cometido en el artículo anterior se cometiere por negligencia, es decir, por una actividad que entendemos dentro del ámbito de los delitos imprudentes, tendrá una pena de tal a tal. Ahora vamos a ver cuál es el delito anterior. Dice, el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa a la declarada o convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de receta de aquellos productos que, según la reglamentación vigente, no pueden ser comercializados sin ese requisito. ¿Sí? Sí, están autorizados para la venta, pero venden sin tener o exigir la entrega de la receta archivada, que para el caso del medicamento del que se trata es un requisito exigido. Dentro de la clasificación de delitos, ¿qué tipo de delito creen ustedes que es? ¿Es un delito de resultado? No, es de mera actividad, porque esa es la entrega de la pura actividad. Muy bien, Josefina Pinedo ya tiene un 2. Con que se saque otro 2, estamos en el 4. Muy bien, muy bien. Entonces, en los delitos de pura actividad, no existe el resultado, ¿no? Existe, puede existir resultado, pero no le importa, o sea, no le importa para tipificarlo. Sí, exactamente, justamente. Lo que tenemos en los delitos de pura actividad no es que no exista un resultado, sino que el resultado, primero, es el desarrollo de una actividad que el Estado advierte como nociva, ¿sí? Y que está íntimamente vinculada. La actividad es el resultado mismo. ¿Estamos? Insisto, todo delito imprudente requiere de un resultado, espaciotemporalmente separado de la acción desplegada o, como en este caso,
idéntico en espacio y tiempo, la acción desplegada con el resultado, ¿sí? Pero siempre hay un resultado. Siempre el Estado, a través de este librito que se llama Código Penal, va a detallar cuáles son aquellos comportamientos que generan la luz de la alarma, generan la intervención represiva. Si no tenemos ese tipo de resultado, no tenemos actividad penal. Es decir, cualquier venta de medicamento, aún mediando negligencia, que no implique ni el suministro en calidad o cantidad no específica, ni el exceso en las reglamentaciones o reemplazo de sustancias medicinales, o que no sea sin la presentación y archivo de receta, y que aún así sea una venta de medicamento irregular, no va a generar penalmente ningún tipo de consecuencia. ¿Estamos? Esa es la importancia del resultado. Abre la puerta para el ingreso del derecho penal. Cuando analizamos el resultado, volvemos a los mismos criterios normativos que tuvieron en cuenta con Facundo cuando vieron imputación objetiva del resultado. ¿Cuáles eran esos criterios normativos? Imputación objetiva del resultado. Beliú, deje de chatear. Estoy escuchando. Vuelvo. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran los criterios normativos? ¿Eh? Desviación del nexo causal, pues. Escuchen. No responde ni Pinedo, ni Beliur, ni Sulberti, ni Rivapose. Hablen los demás. Burgos, usted que está ahí calladita. Yara Antonio, que está con la ventana muy iluminada y no la veo. Iván ya habló, Débora está callada, Luciano habló un poco, Bautista está callado. A ver, tienen a mano los libros ahí, tienen a mano los apuntes. Yo tengo una pregunta. Gonzalo, segunda pregunta de la intervención. Cuando habló del segundo nivel de análisis, creación de un riesgo ex ante facto, dijo... ¿Cómo? A ver, dale. Dijo otra cosa más que me perdí. Por eso estoy perdido un poco. No. Dijo dos cosas. ¿Puede ser o no? Porque estoy perdido con eso. Imputación objetiva del comportamiento, imputación objetiva del resultado. Cuando yo hablé del primer nivel de análisis, hablamos de el deber de cuidado, interno. ¿Te estás refiriendo? No, cuando habló del segundo nivel de análisis. Estoy perdido con eso, perdón. Segundo nivel de análisis, imputación objetiva del resultado. Sí, ¿y no habló de otra cosa más? No. Ah, no, o sea, el valor del resultado como tal y los criterios normativos. Ah, bien, listo. Está bien. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles eran esos criterios normativos? Sí. ¿Cuáles son? Ah, bien. Porque ya me dijeron cuáles son los criterios normativos de la imputación objetiva del comportamiento. ¿Los del resultado cuáles son? Ah, bien. Profe, si mal no recuerdo, era constitución anormal de la misma, intervención posterior de un tercero. Constitución anormal de la misma, ¿puede ser? La víctima. De la víctima. Desviación del curso causal. Desviación del curso causal e intervención posterior de un tercero. Sí. Esos tres. Y falta de realización del riesgo no permitido. Claro. Falta de realización del riesgo no permitido. El sujeto genera un riesgo no permitido. ¿Por qué? Porque la actividad excede la lex artis, porque no respeta los reglamentos. Ahora, cuando vamos a analizar el resultado, no es ese riesgo el que se concreta en el resultado. El resultado se produce por causas ajenas. ¿Está? Entonces, no podemos imputar ese resultado objetivamente. Pues bien, insisto, y para ya ir redondeando, estos criterios normativos de imputación objetiva del resultado son exactamente los mismos que vieron con Facundo.
La clase es exactamente la misma. O por lo menos en estos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan situaciones de imputación objetiva. Tenemos en consideración algunos datos característicos de la faceta imprudente. ¿Estamos? Esto tiene que ver con el aspecto objetivo. El aspecto subjetivo tiene que ver con los niveles o las distintas formas de la culpa. La culpa consciente y la culpa inconsciente. Insisto, esta culpa inconsciente, muy rara, porque la culpa inconsciente implica que el sujeto ni siquiera haya sido capaz de poder advertir la situación de peligro. ¿Sí? Digamos, si ustedes ven la cantidad de delitos que llegan a juzgamiento en la Fiscalía de Delitos Imprudentes, no hay mayormente supuestos de culpa inconsciente. Es la rara avis. La generalidad de los casos son delitos de culpa consciente, es decir, donde el sujeto debió, o digamos, es razonablemente previsible estimar que debió prever la situación de riesgo, y frente a esa previsión de riesgo, actuó de manera inteligente. ¿Está? Es decir, el sujeto, antes de desarrollar la actividad desplegada, se planteó cuál era la situación de riesgo. Sabía cuál era el resultado. No lo quiso. Desarrolló su comportamiento y terminó ocasionando el resultado no querido. ¿Sí? Supuestos de culpa consciente. El sujeto es consciente del riesgo que desarrolla, pero no lo quiere. No lo quiere. Termina ocasionándolo por un defecto en esto que vimos anteriormente, ¿no? En la parte objetiva. En datos que se analizan en la parte objetiva, mejor dicho. Es un defecto en la programación que tiene el sujeto en el modo en que desarrolla su acto. Pero insisto, el resultado no lo quiere. Si el sujeto, el resultado, lo llegase a querer, estamos hablando de supuestos de dolo. Si de algún modo podemos determinar que el sujeto quiso el resultado, estamos hablando de una conducta dolosa. Lo esencial para estar en el ámbito imprudente es que el sujeto no quiere el resultado. Aun cuando estimándolo altamente probable que estaríamos en casos de supuestos de temeridad. ¿Sí? Aun cuando el sujeto, mira, yo voy a ir a 200 y yo sé que voy a poner en riesgo al que se me cruce, pero yo soy un piloto de esos que se las traen. Y voy a demostrar en mi canal de YouTube que soy un grosso conduciendo. Y entonces desarrollo mi actividad y salgo a la 226 a andar a 235 kilómetros por hora. Hasta que un paisano, que no tenía ni YouTube ni nada por el estilo, se le ocurre ir a correr al Toby que se le había escapado, y entonces el Toby cruza la ruta, él cruza atrás de la ruta, y el mono que viene a 235 kilómetros por hora lo deja a la altura del cuarto alambrado del campo vecino. O por lo menos una gran parte de su cuerpo quedó ahí. Pero venía a 2.35, era lógico que si venía a 2.35, sí, era lógico, y él era sabedor, él no lo quería. La diferencia para analizar una situación imprudente o dolosa es si yo puedo extraer de los datos objetivos del caso que el sujeto haya querido o aceptado el resultado como posible, pero a su vez aceptado su producción. Si el sujeto no quería su producción, estamos en el ámbito de la imprudencia. ¿Cómo lo hago? Es una cuestión de prueba. Nosotros acá, y esto es lo que le voy a marcar por última vez, no estamos para determinar si
en un determinado caso corresponde o no corresponde. No, nosotros tenemos pautas establecidas. Nosotros comprobamos que el sujeto no quería. ¿Cómo lo comprobamos? Un tema del derecho procesal penal. Nosotros comprobamos que el sujeto no quería el resultado, es imprudencia. El sujeto quería el resultado o al menos no le importaba y lo aceptaba como probable, es dolo. Pero eso, ¿cómo lo probamos? No es un tema de derecho penal parte general. Nosotros tenemos que tener en claro los conceptos. Después van a pasar a otra materia en donde van a analizar ese punto. ¿Que es difícil? Sí, sumamente difícil. Es quizás de los puntos más difíciles que van a tener en la materia de derecho penal parte general. O digamos, en la praxis de quien ejerza derecho penal, determinar en un caso delicado si el sujeto actuó con una culpa con representación o con un dolo eventual, es el caso más complicado de resolver. Y no hay una ABC, ¿eh? No hay una ABC. Hay pautas que uno le podrá gustar seguirlas o no, pero no hay una ABC ni hay algo que esté absolutamente preestablecido de que se resuelven los casos así. Así que quien quiera ejercer derecho penal en el futuro, sepa que este va a ser el punto o uno de los puntos más álgidos que va a tener en su carrera. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta muy general. En la práctica, o sea, actualmente se utiliza esta teoría de imputación objetiva, ¿no? La que estudiamos en cuanto a los... Pero bueno, si Zaffaroni lo plantea totalmente diferente. O sea, no total, tiene algo que coincide bastante, pero no es la teoría de imputación objetiva. ¿Por qué nosotros estudiamos a Zaffaroni en ese sentido? Porque o sea, por lo menos a mí me reconfunde plantear otra teoría cuando no se lleva a la práctica y como que está a un lado. ¿Querés que te diga qué es lo que pasa en la práctica? Sí. Se manejan con el finalismo clásico. Ni Zaffaroni, ni teoría de imputación objetiva, ni nada. A ver, hay una diferencia muy grande entre la forma en la imputación que se realiza en la praxis y lo que uno ve o prepara desde el estudio. Estos niveles de análisis que yo les voy marcando y que les va marcando el resto de los profesores, les va a servir a ustedes para poder contestar y poder decir, no, mire, ojo, si uno analiza el caso así, 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 usted no me puede imputar nada. ¿Sí? Sí. Digamos, ustedes tienen estas herramientas para poder defenderse, para poder desplegar una actividad en donde intente mostrar otra cara de análisis. Herramientas para salir de la encerrona. Digamos, para ser fiscal en la situación de delito imprudente, basta con tener una huella de frenado, un muerto y un tipo que manejara un auto. ¿Y de qué imputación objetiva me estás hablando? Yo, señor, usted manejaba esto, llegó hasta acá, le pegó a fulano y se acabó. Ahora vos, como defensa, vas a tener la tarea más entretenida, que es la de tratar de salir de esa encerrona que presenta el cadáver, la huella de frenada y el auto del sujeto. Claro, sí. Esto es lo que a la hora de imputar, quizás los recaudos son mucho menores. Yo puedo ir argumentando, puedo ir metiéndole, digamos, un complemento claramente ilustrado a la imputación. Pero la tarea es mucho más fácil que la que te vas a tener que hacer vos para tratar de salir de una imputación penal en esas circunstancias. Y si no, pregúntenle a nuestro querido profesor adjunto cómo le va con algunos casos de delitos imprudentes que está llevando adelante. Y lo difícil que se le hace. Es la defensa quien desarrolla
esa actividad mucho más pensante. Claro, que va a ser la que va a dar la teoría que quiera, por ejemplo, que se pueda sujetar de esa, le sirva o no, o sea, depende. A ver, claramente, vos tenés que tratar de encontrar una forma lógica y razonada de salir del asedio. ¿Me entendés? Uno estudia o sea, uno estudia jugadas de ajedrez para salir del asedio cuando el contrincante me dejó con poca ficha. Esto es más o menos similar. ¿Vas a estar siempre en esta situación? No, seguramente no. El tema es que cuando te toque estar, tengas herramienta como para poder llegar a hacer algún tipo de defensa seria de tu planteo. ¿Por qué? Porque, insisto, lo nuestro es una tarea bastante poco clara, en la cual tenemos algunas pautas preestablecidas, pero nuestra ciencia no es exacta. Y entonces, lo que para la Corte hoy es el derecho, mañana deja de serlo. Y si no, fíjense, por ejemplo, en el caso que yo les di, como tantos otros, ¿no? El caso que yo les di de aplicación de ley penal en el tiempo y la variación que tuvo la Corte en Muiña. Muiña es beneficiado con un 2x1 en una situación en la que con la composición anterior de la Corte no hubiese sido beneficiado. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue la forma en la que interpretaba la Corte de que debía aplicarse la ley penal más benigna a los delitos permanentes. La Corte termina diciendo cómo es el derecho frente a una situación concreta. Ustedes lo único que van a hacer es tratar de convencer primero a los jueces de primera instancia y luego a los de instancias superiores, si es que no lo han logrado, de que les dé la razón en un determinado planteo. Punto. Entonces, estudiar por Zaffaroni, estudiar por Jacobs, estudiar por Sancinetti, estudiar por... Lo importante no es conocer una sola teoría y decir, bueno, esta es la verdad objetiva y es la verdad inmodificable, porque no existe eso. No existe. ¿Tá? Ustedes estudian por Zaffaroni porque es el libro más actualizado en términos de derecho penal, o por lo menos el que más le gusta al titular. ¿Sí? ¿Hay otros? Sí, hay otros. Yo uso otro. No podemos negar que las enseñanzas de Zaffaroni son enseñanzas muy nutritivas en todos los puntos. Plantean niveles de discusión muy amplios. Uno puede estar mayormente de acuerdo o no. Elijan ustedes el camino. Pero bueno, dos cosas más antes de irme. Estudien. Presten la atención a las cosas que yo les di en